Hola, ¿qué tal están? Antropología de la muerte. En este vídeo primero quiero dar unas consideraciones o reflexiones personales acerca de lo que yo considero que representa la muerte, la mortalidad humana, y posteriormente haré pues algunos comentarios sobre distintas corrientes filosóficas que han tratado, por supuesto, el tema de la muerte también, como es lógico. En primer lugar, en cuanto a mis reflexiones acerca de la muerte, son muy claras. Considero que pues después de la muerte no existe nada. Las ideas de alma, de espíritu, pues son creaciones fantásticas de la mente humana, pero realmente no tienen una realidad científica que se pueda demostrar, que se pueda verificar. Por tanto, aunque respeto muchísimo las ideas religiosas, las creencias religiosas, por supuesto, el cristianismo, el judaísmo y otras religiones, y que ojalá fuera cierto todo eso, creo que no lo es. Más que creer, estoy convencido de que no lo es. En cualquier caso, por supuesto, respeto a todos los individuos, a todas las personas que están convencidos de la inmortalidad del alma o de la inmortalidad del espíritu o incluso de la resurrección de los muertos al final de los tiempos, como es el caso también del cristianismo. Eh, Ciertamente también hay que decir que mucha gente, o incluso muchas personas ya mayores, cuando se les pregunta acerca de si Dios les puede ayudar, pues creen que sí. En cambio, se les pregunta sobre si existe vida real, vida material después de la muerte y generalmente son escépticos. En ese sentido es un dato revelador también. En cualquier caso, ojalá hubiera una vida después de la muerte. Yo soy el primero en desear que existiera esa vida después de nuestra vida finita, pero de nuestra vida corporal y material. Pero si consideramos que la inteligencia reside en el cerebro, como está demostrado científicamente, pues pensar que después va a haber una entidad espiritual, que es el alma o el espíritu, que va a pensar de forma individual, va a sentir, va a recordar, etcétera, etcétera, pues no tiene una base científica. Y por tanto, aunque se puede creer en eso, por supuesto, y cada uno es libre de creer o no creer, pues realmente no tiene un sustento basado en la ciencia. En ese sentido, también de esta manera se puede considerar que lo que hay que hacer es pues, aprovechar de la mejor forma la vida, porque posteriormente a la muerte ya no se puede hacer nada. En ese sentido, eso lo que hace es precisamente intensificar la vida, hacer que seamos más conscientes de que nuestro tiempo en este mundo es limitado, no es infinito, aunque sea muy largo el tiempo que estemos en este mundo, y en consecuencia pues actuar teniendo en cuenta ese tipo de planteamientos. Eso no significa que haya que estar obsesionado continuamente por el tema de la muerte, no es necesario. De hecho, el propio Spinoza decía que en nada piensa el hombre feliz más que en la vida y no piensa en la muerte, venía a decir. Y eso es cierto. Se han escrito multitud de libros sobre la muerte, la antropología de la muerte, y realmente, pues al final, pues depende de la perspectiva filosófica que se defienda, pues se puede considerar que la muerte es el límite de la vida o que incluso supone una entrada en otra dimensión diferente en la que seguiremos viviendo. Considero que es más sólida la perspectiva agnóstica y atea. El agnosticismo significa que tengo dudas acerca de la vida después de la muerte, creo que eso no existe, tampoco lo puedo demostrar, pero el ateísmo, en cambio, intenta demostrar que Dios no existe, o lo demuestra, según sus planteamientos, y que tampoco existe la vida después de la muerte. En ese sentido, son planteamientos, en cierto modo, parecidos o similares en muchos aspectos. En cualquier caso, ya iniciando pues, un breve recorrido por distintas escuelas filosóficas o corrientes filosóficas, ya por ejemplo con la escuela filosófica pitagórica, con el pitagorismo, ya se planteó el tema de la inmortalidad del alma, de la transmigración de las almas, de la metempsicosis, etcétera, o la reencarnación, que es un término que generalmente se utiliza más y más fácil de entender para muchos, pues la reencarnación en distintos seres vivos después de la muerte sirve para purificar el alma, aunque según el pitagorismo el alma se purifica a través del conocimiento, a través del aprendizaje, de la enseñanza, etc. En definitiva, a través de las ideas. Este pitagorismo influyó también en Platón, a su vez el orfismo también influyó en el pitagorismo y en el platonismo, y desde la perspectiva platónica, pues el alma viene al cuerpo desde el mundo de las ideas, desde el mundo inteligible, y eso hace posible
que luego el alma, al estar en el cuerpo, recuerde esas ideas a través del aprendizaje, de la experiencia, de las enseñanzas que se puedan impartir y recibir, y en ese sentido pues podemos decir que la anamnesis, el recuerdo, la reminiscencia proviene de que el alma, cuando estuvo contemplando las ideas en el mundo inteligible, pues se olvidó de ellas al llegar al cuerpo mortal en el que estamos, y a partir de ahí tuvo que iniciarse una vía de aprendizaje a través de la experiencia fundamentalmente y del conocimiento. Es un planteamiento también que está basado en el pitagorismo, en cierta medida en el orfismo, porque también Platón habla de la transmigración de las almas, etcétera, pero realmente estas teorías fueron realmente negadas por Aristóteles. Aristóteles, como mucho, consideró que podía haber un intelecto agente general de la humanidad que perviviera después de la muerte, pero en ningún caso aceptó que hubiera una inmortalidad del alma individual, que para el propio Aristóteles el alma era la capacidad de estar vivo, de sentirse vivo, de respirar, el aliento vital, podríamos decir, el aliento de la vida, a través de la respiración. Eso es también el alma, como una fuerza vital y no solamente una fuerza mental, que también. En ese aspecto, Aristóteles, como es un científico, es biólogo, es filósofo, es lógico, es metafísico, etcétera, pues plantea las cuestiones relativas a la mortalidad desde un planteamiento científico, desde un planteamiento riguroso. En ese sentido, desde un realismo, podríamos decir filosófico, realismo en cierto modo materialista y no espiritualista o idealista, como en el caso de su amigo Platón, de su maestro también. Ya hay otras corrientes filosóficas en la antigua Grecia que también rechazan pues el espiritualismo, la inmortalidad del alma, como es el caso de Demócrito y Leucipo, que rechazan que después de la muerte exista vida, porque todo se corrompe y al final pues todo desaparece con la muerte. Me refiero a los seres vivos que mueren, etc. En ese sentido, pues hay un claro materialismo atomista. También el azar interviene pues, en la vida continuamente, no solamente en la formación del cosmos, del universo, sino también en todas las vicisitudes de la vida. Influye el azar, la buena suerte, la mala suerte, etc. Y al final es verdad que hay movimientos de cuerpos, de objetos, eso es el mecanicismo, en realidad, el materialismo mecanicista, que afirma el atomismo de Demócrito y de Leucipo. Y en ese sentido, pues se considera que la muerte es la disolución completa y que por tanto no hay pues una vida mental después de la muerte, ni una vida corporal tampoco, de ninguna forma. Incluso hay que recordar que ya, por ejemplo, el propio Pablo de Tarso, que es uno de los fundadores del cristianismo, desde el judaísmo inicial, porque no hay que olvidar que Jesús era judío, Jesús de Nazaret, y que el propio cristianismo fue creado especialmente por Pedro y los apóstoles, San Pedro y los apóstoles, y también por Pablo de Tarso, por San Pablo, fundamentalmente. En ese sentido, cuando Pablo de Tarso fue a dar sus predicaciones en Corinto y en Atenas sobre el año 55-56 después de Cristo, cuando dio su discurso en el Areópago de Atenas y luego también en el Ágora, pues se reían de él cuando hablaba de la resurrección de los muertos, porque eso era inconcebible para los griegos antiguos, para los griegos del siglo I después de Cristo, pensar que los cuerpos después de muertos, ya corrompidos, deshechos prácticamente por el paso de los meses y de los años, que iban a resucitar con el mismo cuerpo que tenían poco antes de morir, pues realmente era algo impensable, era algo ininteligible y era algo para ellos absurdo. Podían entender lo de la inmortalidad del alma, eso sí, pero la resurrección de los cuerpos les parecía algo estrambótico e ininteligible. En ese sentido, también hay que decir que Pablo de Tarso y los discípulos siguieron predicando el cristianismo y esa corriente religiosa siguió cogiendo fuerza y al final pues llegó a ser religión oficial del imperio. Y no hay que olvidar también que Europa tiene raíces cristianas y eso pues está muy bien, porque independientemente de que una persona sea creyente, atea o agnóstica, o pues crea en otras religiones distintas al cristianismo, el cristianismo forma parte de la cultura europea y de la cultura occidental, de la cultura mundial, sin ninguna duda. Y de hecho el número de fieles del cristianismo es muy amplio, aunque es verdad que estamos en una época en la que lo que predomina es el laicismo. También predomina el que cada vez se realicen menos ritos religiosos, que la gente asista cada vez menos a misa, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso son ya costumbres sociales que están cambiando
en el sentido de que antes pues, la gente en general acudía más a los ritos y a las ceremonias religiosas y actualmente acude menos en general, aunque hay excepciones como en todo. En ese sentido, estamos en una cultura más bien laica, más bien que religiosa, hay una influencia decreciente de la religión en la vida cotidiana, aunque todavía pues, hay un cierto arraigo en costumbres, en tradiciones como Semana Santa, Navidad, etcétera, pero está perdiendo peso, diríamos, lo que podemos denominar las costumbres religiosas están perdiendo peso. Eso yo creo que es incuestionable, queramos o no. Esa es la realidad. Vivimos en una sociedad cada vez más agnóstica, más atea, creo yo, por lo menos esa es la perspectiva que se observa a nivel social, aunque, por supuesto, todavía hay un núcleo de personas o una cierta cantidad de personas que siguen teniendo creencias religiosas, muchas las tienen, y que pues tienen sus formas de practicar la religión. Por otra parte, desde el planteamiento del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, pues hay que decir que hay que estudiar los fenómenos religiosos, hay que realizar pues, una especie de análisis de la religión o de las religiones, del monoteísmo, del teísmo, del agnosticismo, en fin, y sobre todo del politeísmo también, etcétera. De hecho, en el libro de Gustavo Bueno, El animal divino, pues ahí se observa que el origen del culto religioso es el culto a los animales. El culto prehistórico a los animales luego dio lugar pues a distintos ritos mágicos, chamánicos, religiosos, etcétera, de adoración a los animales, a las fuerzas de la naturaleza, y todo eso desembocó en el culto religioso, y eso ya era culto religioso también. En ese sentido, pues la religión está unida a las prácticas mágicas, supersticiosas, etcétera, y en ese sentido sirve como consuelo para la mente humana. De hecho, hay estudios realizados por universidades que han demostrado que pues, el asistir a misa pues, sirve para tranquilizar a muchas personas que se sienten como más seguras, más tranquilas al asistir a los actos religiosos, porque puede haber pues, una atmósfera especial, una tranquilidad especial también, la música religiosa, el órgano, etcétera. La propia homilía del sacerdote pues, también sirve para que las personas se relajen, se tranquilicen, se sientan mejor anímicamente, psicológicamente, y en ese sentido eso está perfecto. Realmente, pues el materialismo filosófico niega la existencia de Dios porque considera que es una idea absurda, totalmente contradictoria, y en ese sentido pues no acepta pues la idea de Dios. Otra cosa es que la estudie, la analice, por supuesto, a través de la historia de la filosofía, etcétera. Eso sí, el propio Gustavo Bueno se definió como un católico ateo, que parece una contradicción en los términos, pero que no lo es, porque él pues, realizó numerosos estudios sobre los fenómenos religiosos, en este mismo libro que ya he citado, y en otras obras y conferencias y escritos, y por supuesto tenía una gran cultura religiosa, había investigado mucho sobre la cuestión, sobre estas cuestiones de la fenomenología de la religión, y eso sí, siempre desde un planteamiento materialista, riguroso, científico, objetivo. Por otra parte, en cambio, está el idealismo alemán, que con figuras como Fichte, como Schelling, como Hegel, que identifican en cierta manera pues, la moral o la ética con la religión. También lo hacía Kant en cierto sentido, porque el propio Kant decía que las prácticas religiosas no servían para nada, que lo que servía era una buena conducta, que refleja también los mandamientos religiosos, los mandamientos divinos. En ese sentido, él consideraba Kant que para tener, pues, diríamos, una buena conducta, lo principal es comportarse bien con los demás, y en eso reside tanto la ética como la religión, básicamente. Por otra parte, también hay que considerar que en el racionalismo destacan especialmente en sus análisis sobre la religión Descartes, por ejemplo, y también pues, Spinoza, también por supuesto Leibniz y otros, ¿no? Como Malebranche, etc. Pero hablando un poco de Spinoza, pues se puede decir que él defendía pues, un monismo panteísta, lo que supone que él creía que toda la naturaleza era Dios, Deus ibe natura, natura sive Deus, como se sabe, y en ese sentido pues era una explicación propia de un libre pensador que consideraba que toda la realidad es divina o que lo divino es la realidad. Eso fue pues, muy discutido por otros pensadores en el siglo XVII. No hay que olvidar que él murió en el año 1677, nació en 1632, y en ese sentido fue muy criticado por su ateísmo, por su monismo panteísta, en definitiva.
Por otra parte está Descartes, que pues está a favor del argumento ontológico de San Anselmo y considera que Dios es lo más grande que podemos pensar y por lo tanto tiene que tener el atributo de la existencia, porque si no, no sería lo más grande. Esto es un argumento circular que no tiene sustento, diríamos nada más que a nivel puramente a priorístico, a nivel puramente abstracto, pero ni así, porque realmente es un círculo vicioso, podríamos decir. Es un argumento circular, insisto, que eso le fue reprochado a Descartes por Gassendi, diciendo que pues, las ideas que él tenía acerca de Dios eran como autorreferenciales, no eran ideas deducidas de una manera lógica y correcta. Descartes, por supuesto, a través de cartas, pues insistió en que sí era una deducción lógica pensar que existía Dios, y pues siguió en esa línea de pensamiento. Ya si pensamos, por ejemplo, en un pensador ya del siglo XX, como es Bertrand Russell, y de finales del siglo XIX, ya que nació en 1872 y murió en 1970, se puede decir que Russell consideraba en sus obras, en sus escritos, en sus libros y también en algunas entrevistas que concedió a la BBC y a otros medios, que pues, la pervivencia después de la muerte para él era algo absurdo, totalmente, y que no creía para nada en ese tipo de planteamientos espiritualistas o idealistas, porque él era un filósofo, atomista lógico, desarrolló el atomismo lógico, pero era un filósofo basado en la ciencia, en la lógica, etcétera, desde una perspectiva más bien realista. También hay que considerar lo que dice la ciencia actual sobre la muerte y bueno, pues se ha investigado cada vez más lo que sucede antes de morir, pocos momentos antes de morir, y bueno, pues puede haber alucinaciones, puede haber ensoñaciones producidas por los opiáceos naturales del cerebro que se producen antes de la muerte en general, pero eso no significa que esas visiones, esos sueños poco antes de morir sean una prueba de que existe otra vida después de la muerte, ni mucho menos. Desde la ciencia actual se considera que cuando cesa la actividad neuronal de las 100.000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro, o 80.000 millones de neuronas, etcétera, dependiendo, generalmente se dice que son 100.000 millones de neuronas. Aún así, cuando cesa la actividad químico-eléctrica del cerebro, el cerebro muere, pues cesa la actividad químico-eléctrica de las neuronas y las neuronas no son recuperables posteriormente, cuando ya pasan unos minutos desde la muerte cerebral. En ese sentido, pues cesa toda actividad de sentimiento, de pensamiento, de sensaciones, de percepciones, todo eso cesa totalmente y pues es irrecuperable. Ahí estamos ante el misterio de la muerte. ¿Qué sentido tiene la muerte ante la vida? Realmente al final hay que pensar que somos animales racionales, como decía el propio Aristóteles, animales sociales y racionales, y al final nuestra animalidad se muestra en que somos mortales también. Los animales, por ejemplo, no tienen sentido de la muerte, o por lo menos no saben que van a morir. En cambio, las personas, como tenemos pensamiento simbólico y abstracto, sí somos conscientes de que algún día moriremos. Y eso es algo inexorable, inevitable. Sobre el tema de la muerte se han escrito muchísimos libros en todas las épocas y actualmente también se siguen escribiendo. Y, por ejemplo, está la cuestión del existencialismo, que, por ejemplo, trata el tema de la muerte, por ejemplo, desde la perspectiva de Kierkegaard o de otro filósofo como era Jean-Paul Sartre, un gran filósofo, o de Albert Camus, novelista y filósofo también. Tanto Albert Camus como Jean-Paul Sartre consideran que la muerte es algo absurdo, es algo que realmente parece que reduce o quita totalmente el sentido de la vida o que convierte la vida en algo absurdo, pero al final también es verdad que hay que construir la propia vida, que hay que elegir, que estamos condenados a ser libres, como dice Sartre, y también Camus insiste en que precisamente la lucha por la vida es lo que da sentido a la propia vida. Incluso en una de sus obras, El mito de Sísifo, el propio Camus, Albert Camus, dice que la imagen de Sísifo subiendo esa bola de roca, esa roca por la montaña, para que luego le vuelva a caer y volver a subirla, eso da sentido a su vida, porque es un esfuerzo inmenso que está realizando, pero que también llega a un término de subir pues a la cumbre y luego baja la bola de piedra otra vez y vuelve a subir, y eso para él ya tiene un sentido claro. Diríamos que está ocupado en algo que le da un significado pues a su vida, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, quizás
El significado de la vida hay que buscarlo en la propia vida, en lo que podemos hacer, en lo que podemos desarrollar, en las metas que queremos conseguir, en los proyectos que queremos realizar, en los fines que queremos conseguir en la medida de lo posible, de la duración de nuestra vida también, lógicamente. Y ese sería un poco pues uno de los motivos para vivir, el desarrollar en lo que podamos al máximo todas nuestras potencialidades, en definitiva, en hacer lo que queremos en la vida, lo que queremos hacer realmente. Porque tener metas, tener objetivos, tener proyectos es lo que da, diríamos, significado a la vida, le da pasión a la vida y podemos sentirnos apasionadamente vivos en el aspecto de que tenemos muchas cosas por hacer y queremos hacerlas y hacerlas lo mejor posible. En definitiva, queremos sacar lo mejor de nosotros mismos en la vida antes de morir. Por otra parte, hay otras corrientes filosóficas del siglo XX y bueno, que todavía siguen vigentes en cierta medida, como es el personalismo de Munier y de Sabir-Zubiri, etcétera, que acentúan la importancia de la persona. También consideran que lo humano se puede divinizar de alguna forma, lo humano también es divino, en cierta forma, desde la perspectiva, por ejemplo, zubiriana, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.